Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado que están llevando en el sistema probatorio. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y el día de hoy y mañana vamos a ver en estas sesiones el tema de las pruebas. Vamos a continuar con este tema de las pruebas ya directamente en la materia electoral y las vamos a relacionar también ya directamente con algunas sentencias, algunos casos que ha resuelto el Tribunal Electoral y cómo ha valorado en su caso todo este sistema probatorio que tenemos en materia electoral. Vamos a ir viendo poco a poco cómo poco a poco ha ido cambiando un poco sus criterios la Sala Superior a partir de las diferentes integraciones y a partir de las reformas legales y constitucionales que hemos tenido. Y bueno, como el tribunal pues siempre tanto el Tribunal Electoral como cualquier otro tribunal, pues tiene que revisar este tema tan fundamental para resolver un asunto que es el de las pruebas. Recuerden que en estas sesiones pues no va a haber preguntas y respuestas al final, sino ustedes en cualquier momento pueden levantar la mano o comunicarse con el chat o abrir su micrófono simple y sencillamente y participar. Para mí es muy importante su participación para pues que todos y todas comentemos, ¿no? Cualquier asunto relacionado con el tema y lo podamos, en su caso, discutir. Bueno, acuérdense que las pruebas vienen a revisarse en un punto fundamental del sistema, ¿no? En un tribunal electoral, pues siempre van a llegar los casos, van a llegar los expedientes, pero el capítulo de pruebas viene hasta esta etapa, a la etapa número 4. Primero, cuando llega un expediente a cualquier tribunal, incluyendo pues obviamente a un tribunal electoral, lo primero que se tiene que revisar son los antecedentes del caso. De qué se trata el asunto, si es un asunto de primera instancia, si es un asunto que ya es de segunda instancia, si es un asunto que ya resolvió quizá una autoridad administrativa o una autoridad jurisdiccional local y ahora llegó, por ejemplo, al sistema federal, o si es un caso que llegó directamente al Poder Judicial de la Federación en primera y después en segunda instancia. Entonces, los antecedentes del caso se tienen que revisar, pues para conocer nosotros exactamente de qué se trata el asunto. Ahí también los antecedentes del caso vamos a tener en un momento dado que revisar si en las resoluciones anteriores pues se valoraron las pruebas, se valoraron todas las pruebas. También en este tema se revisa si no hay pruebas supervenientes, que las vamos a revisar posteriormente. Es decir, si se emitió una resolución o se emitió una sentencia por parte de la autoridad administrativa, pero ahora ya que llegó el caso, a la última instancia, por ejemplo, pues quizá llega una prueba que no estaba en el primer caso y que se tendrá que valorar porque es una prueba superveniente que llegó después y entonces, obviamente, cuando se resolvió el asunto en primera instancia, no teníamos la accesibilidad de esa prueba y esa prueba, ojo, puede cambiar todo el sentido de una resolución. Si nos da tiempo, vamos a comentar posteriormente un asunto de la gobernatura de Colima, donde el Tribunal Electoral de Colima confirmó la elección y posteriormente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la anuló porque apareció una prueba superveniente después. Es decir, el tribunal local no anuló la elección porque no tenía esa prueba, apareció después esa prueba y entonces con esa prueba y algunas otras disposiciones que se encontraban en el expediente se anuló la elección de una gobernatura. Entonces siempre esta parte de los antecedentes del caso son muy importantes y se tienen que revisar, a ver exactamente en el tema de pruebas, si son exactamente las mismas pruebas o por ahí surge alguna prueba posterior que tendremos que revisar en esta segunda instancia o tercera instancia o la instancia que corresponda, ¿no? Después viene la segunda parte de la integración de un expediente, que es la jurisdicción y competencia. Ya revisamos los antecedentes del caso, ahora hay que revisar si somos la autoridad competente. Si no, pues no tiene ningún caso y no vamos a llegar nunca al tema de revisar las pruebas si no sabemos estrictamente si somos la autoridad competente.
Entonces ahí revisamos dos figuras, la de la jurisdicción. Acuérdense que en materia electoral, pues la jurisdicción es electoral especializada. Solamente la materia electoral es especializada en nuestro país. Todas las demás materias pueden tener quizá la misma jurisdicción, no al principio, pero sí al final. ¿A qué me refiero con esto? Al final todos los casos pueden llegar a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no la electoral. Por eso les decía, la electoral es una jurisdicción sumamente especializada que tiene leyes especializadas, leyes electorales, y tiene autoridades especializadas que van a resolver lo electoral, y tiene un tribunal constitucional de última instancia que es quien va a revisar al final todos los temas electorales, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero es una competencia paralela a la competencia del Poder Judicial Federal ordinaria, porque, insisto, los asuntos electorales no los va a revisar ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esas sentencias son definitivas e inatacables. Ya no las puede revisar la Suprema Corte, obviamente ningún otro tribunal en nuestro país. Por eso es muy importante hablar del tema de jurisdicción electoral, porque es especializada. Los jueces y las juezas, que en este caso son magistradas y magistrados electorales, solamente se dedican a la materia electoral. Tienen su propia legislación, su propia jurisprudencia, sus propios tribunales y, como les decía, finalmente un tribunal constitucional, pero especializado para la materia electoral. Entonces, bueno, vamos a tener una jurisdicción electoral y luego la competencia. Ahí sí, ya en el tema de competencia hay que ver a quién le corresponde resolver ese asunto, sea al INE, sea al Tribunal Electoral local, sea una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o en caso a la sala superior en última instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si bien es cierto, tenemos una jurisdicción electoral, hay que revisar qué autoridad electoral es la que le corresponde resolver ese asunto, porque si se presenta la demanda ante una autoridad equivocada, conforme a los criterios del tribunal, si da tiempo de enviar esa demanda a la autoridad que debe de resolver, a la autoridad respectiva, pues envía la demanda para que la resuelva la autoridad que tiene esa competencia. Pero si no da tiempo de enviar la demanda a la autoridad respectiva, a la autoridad correspondiente, entonces se va a tener que desechar esa demanda. Hay que ver en qué plazo llegó, cuándo vence el plazo, etcétera, ante qué autoridad se presentó, porque acuérdense que también en materia electoral hay una figura muy importante que se llama la suplencia de la deficiencia de la queja. Si yo me equivoqué, pues quizá ahí la autoridad me puede auxiliar y me pueda decir, oye, no, es que esta demanda la presentaste en el Consejo Distrital 1 de aquí del Estado de México, por ejemplo, y la tenías que haber presentado en el Consejo Distrital 2, ¿no? En el Distrito 2. Entonces, bueno, si da tiempo, pues el Distrito 1 manda la demanda al Distrito 2, pero si no da tiempo, pues esa demanda cuando llegue al tribunal se tendrá que desechar porque no se presentó en tiempo ante la autoridad respectiva. También, si viene mal fundamentada mi demanda, pues aplica en la mayoría de los medios de impugnación, aplica la suplencia de la eficiencia de la queja, si vienen mal planteados algunos agravios, en fin, siempre se debe tratar de auxiliar a quien presenta la demanda en suplencia para que esa demanda pueda ser resuelta por un tribunal electoral. Pero bueno, entonces les digo, vamos en antecedentes del caso, luego ya vamos a la jurisdicción. Si es materia electoral, bueno, lo tiene que resolver una autoridad electoral. ¿Quién es el competente? Bueno, ahí ya se fija la competencia. Puede ser el INE, puede ser un tribunal local, puede ser una sala regional, la sala superior. Ya que se fija la competencia y efectivamente corresponde a esa autoridad resolverlo, entonces el tercer punto es la procedencia. Tenemos que ir en orden, ¿eh? No podemos saltarnos cualquiera de estos puntos. Ahorita les voy a explicar por qué no. Entonces viene la procedencia, llega la demanda, entonces hay que revisar
si esa demanda cumple con todos los requisitos, si viene el nombre, la autoridad responsable, si vienen las pruebas, los agravios, los hechos debidamente redactados, si se presentó en tiempo, si viene la firma autógrafa, si es que no se presentó en línea, porque acuérdense que a partir del año pasado ya todos los medios de impugnación en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pueden presentar en línea o físicamente. Ahí puede decidir quien promueve ante el Tribunal Electoral si lo presenta físicamente la demanda o la puede presentar en línea. Pero en caso de presentarse físicamente la demanda, pues es muy clara la ley y señala que la firma debe ser autógrafa. Y todavía en materia electoral, a la fecha, si llega una demanda sin la firma, entonces esta se desecha de plano porque no cumplió con ese requisito. No es como ante otros tribunales que existe la figura de prevención y si llega la demanda sin firma, pues se le previene a quien la presentó y se le dice, ¿sabes qué? Tienes un plazo de 24 horas o de 48 horas de reconocer esta demanda y firmarla, ¿no? En materia electoral no sucede así. Si no se firma la demanda, se va a desechar esa demanda. Entonces, bueno, la siguiente tema es revisar pues que se cumpla con esta procedencia, que efectivamente la demanda cumpla con todos los requisitos para en un momento dado admitirla y resolverla. Porque fíjense, luego por ahí se dan casos, un ejemplo, de repente empieza uno con el estudio de fondo y no, pues que en esta demanda se impugnaron 100 casillas, ¿no? Que se anule la votación en 100 casillas, por ejemplo. Bueno, hay que revisar qué pasó en cada una de las 100 casillas y, por ejemplo, imagínense que empiecen ustedes a revisar qué pasó en cada una de las 100 casillas, cuáles son las pruebas que se presentaron para que en su caso se anule la votación en cada una de las 100 casillas. Imagínense que ustedes lleven una semana revisando ese tema y de repente por ahí alguien les diga, oye, ¿ya te fijaste que la demanda no viene firmada? Pues si no viene firmada, se desecha la demanda. Y tú ya tienes una semana estudiando estudiando los conceptos de agravio y revisando las pruebas. Pues, ¿qué pasó ahí? Ya nos equivocamos completamente, ¿no? Porque nos saltamos la etapa de la procedencia. Yo primero tengo que revisar que se cumplan con todos los requisitos para poder entrar después al estudio de fondo. No puedo entrar al estudio de fondo porque a lo mejor o no soy el competente o no es la jurisdicción o no cumplen los requisitos, la demanda para admitirla y resolverla. Entonces, ya que reviso que la demanda cumple con todos los requisitos, emito mi acuerdo de admisión, es decir, admito la demanda y entonces sí, al admitir la demanda y cerrar instrucción, eso quiere decir que ya se emitieron todos los acuerdos que se tenían que emitir. Al cerrar instrucción, yo entonces voy a entrar al estudio de fondo, es decir, voy a realizar mi proyecto de sentencia. Cuando entro al estudio de fondo y voy a realizar mi proyecto de sentencia, voy a revisar tres cosas muy importantes. Uno, ¿qué dice la demanda? Dos, ¿qué dice el tercero interesado? Y tres, ¿qué dice la autoridad responsable? Por ejemplo, en un caso que llegue un partido y diga, quiero que se anule esta elección, él es el actor, el que presentó la demanda. Pero llega al primer lugar y le va a decir al tribunal, oye, tribunal, no debes de anular la elección. Obviamente llega el primer lugar porque el primer lugar, como ya ganó, pues no le interesa y no quiere que se anule la elección, entonces va a llegar como tercero interesado el primer lugar y le va a decir al tribunal, oye, tribunal, no quiero que se anule la elección. Y la autoridad responsable, pues va a ser el INE. En este caso, imagínense que sea una elección de diputaciones federales, pues va a llegar el INE como autoridad responsable y le va a decir el INE al tribunal, oye, tribunal, no se debe de anular la elección porque no hay causas suficientes, ¿no? Para que se anule la elección. Entonces tenemos ahí estas tres, ¿no? Estas tres partes. El que solicita que se anule la elección y presenta la demanda, el tercero interesado que quedó en primer lugar y no quiere que se anule la elección, y la autoridad responsable, que será el INE, quien también le va a decir al tribunal que la elección cumplió con los requisitos constitucionales
ilegales que no se debe, por lo tanto no se debe de anular la elección. Bueno, cuando llegue esta persona que presentó la demanda, ya sea una candidata, un candidato o un partido político, por ejemplo, va a presentar en su demanda 3 capítulos fundamentales. Los 3 capítulos fundamentales van a ser los hechos, los agravios y las pruebas. Entonces, es lo que se tiene que resolver, ¿no? En cualquier litigio, se tienen que analizar estos 3 temas de forma importante. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los agravios? Y obviamente, ¿cuáles son las pruebas que se presentan? Quien llega a un tribunal con una demanda va a llegar con una pretensión, ¿no? Esto nace en el derecho procesal italiano desde hace muchísimos años, donde se dice, pues quien presenta una demanda ante el tribunal va a llegar con una pretensión. La demanda va a pedir en su pretensión 2 cosas muy importantes: la petición y la causa de pedir. Eso es la pretensión, que se divide en 2: petición y causa de pedir. Por ejemplo, la petición, perdón, es que se anule la elección. Yo pretendo que se anule la elección. Entonces mi petición es solicitarte a ti tribunal que anules la elección. Y la causa de pedir, que es muy importante, es explicarle al tribunal por qué se debe de anular la elección. No podemos llegar con una pretensión solamente con la parte de la petición. Oye, tribunal, quiero que se anule la elección, porque hasta nos pueden desechar la demanda. La causa de pedir es fundamental. Yo también tengo que decirle al tribunal por qué quiero que se anule esa elección, con argumentos. Porque si no, el tribunal va a decir, oye, pues nada más me está diciendo que quieres que se anule la elección, pero no me dices por qué, pues no voy a entrar al estudio de fondo. Explícame por qué. Eso es la causa de pedir. Y en la causa de pedir yo voy a narrar entonces en mi demanda unos hechos, le voy a decir al tribunal, pues pasó esto y pasó esto, unos agravios, se están afectando estas normas, se están afectando estas normas constitucionales, estas normas convencionales, estas normas legales, esos son los hechos y los agravios. ¿Qué pasó? Y luego qué normas están afectando, ahí vienen los agravios. Pero lo más importante es justificar, fíjense, esos hechos y esos agravios. ¿Cómo vas a ver un tribunal si lo que me estás diciendo en tus hechos y agravios es cierto o no? Pues con tus argumentos, con la justificación de tus argumentos. ¿Y cómo vas a justificar tú, actor o actora, que presentas la demanda, tus hechos y tus agravios? ¿Cómo los vas a justificar? ¿Cómo me vas a decir a mí, yo tengo la razón? Pues solamente de una forma, con las pruebas que presentes con la demanda. Tú puedes llegar a un tribunal, en este caso al electoral, y decirle, pues pasó todo esto, y estos son los agravios, y se vulneran estas normas jurídicas. Perfecto, todo muy bien, pero si no me acreditas esos hechos y esos agravios con pruebas, no se va a tener por cierto lo que me estás diciendo. Así de sencillo. Entonces, para que un tribunal justifique y diga, tiene razón quien presentó la demanda, ese tribunal tiene que justificar esa decisión con la valoración de las pruebas que integran el expediente. En pocas palabras, si no hay pruebas, no va a haber forma de justificar una decisión. Por ahí hay excepciones, ojo. Hay asuntos que se resuelven sin pruebas. Así, no se necesita ninguna prueba. Por ejemplo, si llega un partido político a la Corte y le dice, oye, Suprema Corte, esta norma es inconstitucional, declara su invalidez. O si llega un partido político al tribunal y le dice al tribunal, oye, tribunal, esta norma es inconstitucional, inaplícala, bueno, ahí no se necesitan pruebas, porque ahí solamente vamos a revisar si una norma secundaria es conforme o no es conforme a la Constitución. Y listo. Si es conforme, le vamos a contestar al partido,
¿sabes qué? No tienes razón, esta norma es constitucional, por lo tanto no voy a declarar su invalidez si soy la Corte, o por lo tanto no voy a inaplicarla al caso concreto si soy el tribunal, porque es constitucional. Si es inconstitucional, pues declaro su invalidez, o si es inconstitucional, inaplico esa norma porque no se ajusta a la Constitución. Pero ahí no hay pruebas. Ese es un caso excepcional donde no se tienen que ofrecer pruebas porque solamente estamos revisando el sistema jurídico en México, qué normas son constitucionales y cuáles no. Pero para todos los demás casos, en su mayoría se necesitan pruebas. Si yo le digo a un tribunal, oye, quiero que se anule esta elección, pues tengo que explicarle por qué. Que pasó esto y que pasó esto y que pasó esto y que pasó esto, perfecto. Pasaron esos 5 situaciones que me estás narrando en los hechos y te causan estos 8 agravios. Muy bien, pero para que yo como tribunal justifique mi sentencia, tengo que estar seguro que eso que me estás diciendo es cierto. Y la única forma para decir yo como tribunal si es cierto o no, será valorando las pruebas. Y aquí viene otro tema muy importante, que tú presentaste. Tú, quien presentas la demanda, tienes que presentar al mismo tiempo las pruebas, junto con la demanda. A la hora de presentar tu demanda, en ese mismo momento, en materia electoral, tienes que presentar las pruebas. Ojo, el tribunal, cualquier tribunal electoral, no es una autoridad investigadora que va a salir a la calle a investigar y a recabar pruebas. Ya no estamos ante el Ministerio Público, por ejemplo, que va a salir a la calle, va a realizar la investigación, va a recabar pruebas. No, ya cuando llegamos al tribunal en materia electoral, el tribunal no va a recabar pruebas. Quien tiene que traer las pruebas al tribunal será quien presente la demanda. Por ahí hay una parte en la legislación que dice que en un momento dado, pues una magistrada o un magistrado electoral puede no acordar diligencias para mejor proveer, es decir, puede salir un tribunal a la calle a allegarse de alguna prueba. Pero esto es discrecional, dice la ley. Si la magistrada o el magistrado estiman que esa prueba es fundamental para resolver el asunto, necesaria para resolverlo, y además que dé tiempo para tratar de recabar esa prueba. Porque acuérdense que en materia electoral el tiempo es indispensable. Entonces una magistrada puede decir, pues me falta esta prueba, es fundamental, es determinante para resolver el asunto y sí me da tiempo de salir a recabar esa prueba. Entonces lo hará mediante una diligencia para mejor proveer, mediante una diligencia, mandará a un secretario de estudio y cuenta, un actuario, a recabar esa prueba. Pero es discrecional. Por lo general, lo que están obligados a presentar las pruebas es quien presenta la demanda o el tercero interesado. El tribunal no va a salir. Y ojo, en materia electoral también, no hay audiencia de desahogo de pruebas, no da tiempo para celebrar audiencias de desahogo de pruebas. Se presentan las demandas y se presentan ahí las pruebas directamente y posteriormente no se van a abrir audiencias para el desahogo de pruebas en materia electoral, porque la legislación señala que no daría tiempo muchas veces de este tema. Ese es un tema que se tiene que revisar porque desde mi punto de vista no debería ser la legislación tan cerrada y decir, no hay pruebas y no hay desahogo de pruebas. Realmente eso debería de ser a la libre convicción del juzgador, que la magistrada o el magistrado decidan si da tiempo de desahogar una prueba o no. Sin embargo, así no está en la ley. La ley señala, ¿sabes qué? Tú presentas la demanda con tu demanda deben ir las pruebas. Y sí se admite la confesional y la testimonial, pero deben ir por escrito desde que presenté mi demanda. No va a haber una audiencia para desahogo de pruebas y luego ya veremos el tema de la pericial, que también es un tema que está a discusión, porque la ley dice que la prueba pericial no se puede ofrecer y presentar durante el desarrollo de un proceso electoral. Pero hay muchas ocasiones que es necesaria desahogar una prueba pericial
durante el desarrollo de un proceso electoral. Es necesario y se tiene que realizar. A pesar de que la ley dice que no, en muchos casos se da una interpretación distinta a la legislación, porque hay casos en donde necesariamente se tiene que valorar una prueba pericial para resolver el asunto durante un proceso electoral. Simplemente les pongo un ejemplo. Imagínense que, acuérdense que el INE tiene distritos, los que se llaman distritos indígenas. Actualmente, de los 300 distritos que hay en el país, por un acuerdo del INE y alguna resolución del tribunal, se dice que en diputaciones federales, en 21 distritos, los partidos políticos están obligados a registrar candidaturas de personas que pertenezcan a comunidades indígenas. En 21, ¿no? Es una acción afirmativa que ha emitido el INE desde hace algunos años y también el tribunal, poco a poco. Primero fueron 13 distritos y ya para el 2021 fueron 21 distritos. Y no sé si se emite algún otro criterio para el 2024, pero ahorita vamos en 21 distritos indígenas de los 300 del país. Entonces, imagínense que llegue un partido político, registre una candidatura en un distrito de esos indígenas, diga mi candidata o mi candidato pertenece a una comunidad indígena, lo tome de buena fe, como sucede la autoridad administrativa, es decir, el INE diga, bueno, sí, en este distrito 28 vamos a registrar a esta persona como, como candidata o candidato de tu partido porque pertenece a una comunidad indígena. Todo muy bien, ¿no? Pero luego llega un tercero interesado y le dice al INE, oye, esta persona no es indígena. Esta persona que está registrando tal partido político no pertenece a una comunidad indígena porque yo lo conozco y estoy seguro que no pertenece a una comunidad indígena. Entonces aquí existe fraude a la ley y cancela su registro Instituto Nacional Electoral. Y a ver qué hace el INE. O imagínense que esa impugnación llegue al tribunal, el INE lo registra de buena fe y luego llega una demanda al tribunal y le digan al tribunal, oye tribunal, debes ordenarle al INE que cancele este registro porque esta persona no pertenece a una comunidad indígena y entonces no se puede registrar en este distrito que es solamente para personas que pertenezcan a comunidades indígenas porque en este distrito hay más de 60% de los que viven en este distrito son personas que pertenecen a comunidades indígenas. Ahora ya llegó la demanda, el tribunal revisa los hechos, los agravios y luego dice, cancélale su registro. Entonces, ¿cómo le va a hacer el tribunal para saber si pertenece o no a una comunidad indígena? Pues saben que necesita solicitarle a una autoridad especializada, como existe ahí en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, hay autoridades especializadas donde se le solicita un informe a esa autoridad, lo que se llama una pericial antropológica, donde esa autoridad le diga al tribunal, esta persona sí pertenece a una comunidad indígena o esta persona no pertenece a una comunidad indígena. Eso se llama una pericial antropológica que va a emitir la UNAM al tribunal. Pero la ley dice que las pruebas periciales no se pueden admitir ni desahogar durante los procesos electorales. Pues hay casos de excepción, como lo ha señalado el tribunal, y aquí es una prueba idónea que yo necesito para saber si revoco la decisión del INE y le cancelo el registro a esta persona o no la revoco, y para eso necesito esta pericia antropológica. Y como si le da tiempo a la autoridad especializada para emitir ese dictamen, pues dice el tribunal, aquí hay una excepción porque la naturaleza de que no se admitan las pruebas periciales es de que no da tiempo de desahogarla. Pero aquí dice el tribunal, sí da tiempo de desahogarla, que me diga la UNAM, por ejemplo, si esa persona pertenece a una comunidad indígena. Si pertenece, confirmo su registro. Si no pertenece, revoco su registro y le ordeno al INE que cancele su registro y que el partido político sustituya esta candidatura porque no pertenece a una comunidad indígena. Pero vean cómo aquí ya la prueba pericial, pues sí es necesaria es necesaria desahogarla durante el desarrollo de un proceso electoral. Ahora, lo ideal sería aquí que en una próxima reforma electoral se diga, pues la prueba pericial se admite cuando dé tiempo de desahogarla y no se admite cuando no dé tiempo de desahogarla, pero ahorita si leen la ley va a decir
La prueba pericial no puede ofrecerse durante los procesos electorales. Y uno revisa ahí los debates de las legisladoras y los legisladores y la idea o el objetivo fue que, bueno, es que no va a dar tiempo de desahogar la prueba pericial durante el desarrollo de un proceso electoral, pero en algunos casos sí da tiempo de desahogar esas pruebas. Entonces, como vemos, yo llego con mi demanda, que es la pretensión, luego la petición que será solicitarle al juez que se anule una elección. También en la petición van a aplicarse aquí los fundamentos de derecho. Yo le voy a decir al tribunal, anule la elección porque se vulneran estos principios constitucionales, legales, convencionales, etcétera. Esa es mi petición, que se anule la elección porque se vulnera la ley. Mi causa de pedir es lo más importante. Las razones de hecho para que se anule la elección. Entonces no nomás voy a llegar, quiero que se anule la elección. Ahí está la petición, pero la causa de pedir es porque estos son los hechos, porque estos son los agravios y sobre todo estas son las pruebas. Entonces, por ejemplo, los que hemos sido secretarios de estudio y cuenta o secretarias de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral, cuando llega un expediente, pues lo primero que revisamos son las pruebas. No tanto que nos están narrando en los hechos y en los agravios. Porque si vienen, por ejemplo, 30 hojas de hechos y 20 de agravios, que sería una demanda muy grande, si no trae pruebas, se le contesta, ¿sabes qué? Tus agravios son genéricos, tus hechos no están acreditados y lo que me señalas con agravios, pues son argumentos genéricos que no me estás acreditando debidamente con las pruebas necesarias. Y acuérdense que en materia de pruebas, salvo algunas excepciones que vamos a analizar, seguramente ya lo vieron con mis compañeros o compañeras, en materia de pruebas, pues la carga le corresponde al actor. Ese es un criterio fundamental, que ya hay excepciones. Mañana vamos a ver una excepción muy importante. Pero en materia electoral, por lo general, que en quien llega con la demanda, pues le corresponde la carga probatoria. Debe llegar con las pruebas necesarias. No le podemos decir al tribunal, oye, pues estos son los hechos, estos son los agravios, y tú investigate las pruebas, tráete las pruebas, investigate si es cierto o no lo que estoy diciendo. No, les insisto, no estamos ante el Ministerio Público, estamos ante un tribunal electoral y el tribunal va a resolver con base en las pruebas que estén ahí en el expediente. Si da tiempo, irá por alguna prueba más, alguna superveniente que aparezca por ahí después de que se recibió la demanda. Pero si no da tiempo, va a resolver con las pruebas que se ofrecieron por parte de las partes y que integran el expediente. Entonces, en muchos casos uno dice, oye, pues mira todo lo que pasó en la elección. Pues a lo mejor pasó todo eso que dices en la elección, pero las pruebas que están en el expediente son solamente estas. Y el tribunal va a resolver solamente con las pruebas que están dentro del expediente, que integran el expediente. No, pero que se quemó 10 paquetes allá afuera, pues aquí no hay pruebas. A lo mejor digo como magistrado, bueno, voy a ver a esas 10 casillas, a ver si es cierto que se quemaron los paquetes o no, pero si me da tiempo y en fin, se tiene que cumplir con determinadas requisitos, si es determinante esa prueba, etcétera. Pero si no, siempre está obligado quien presenta la demanda a acreditar sus hechos con las pruebas suficientes. No puedes llegar y decir, quiero que se anule la elección si no estás acreditando con las pruebas suficientes, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se emite una sentencia, cuando se realiza el proyecto de sentencia, debe de ir esta sentencia debidamente fundamentada y debe justificarse la decisión en la sentencia. Y para justificar la decisión en la sentencia, se tiene que señalar cómo se valoraron las pruebas y a qué conclusión se llegó de la valoración de esas pruebas. Ojo, se tienen que valorar todas las pruebas, no una, dos o tres. Ese es un problema también muy complejo en materia electoral. Hay que valorar todas y cada una de las pruebas que se presenten, porque si no nos podemos arriesgar que el tribunal de segunda instancia nos diga a nosotros, tribunal de primera instancia, oye, no valoraste estas tres pruebas.
Me dijo el partido político aquí en su demanda que la autoridad de primera instancia no revisó estas 3 o 4 pruebas. Fíjense, luego pasan así datos curiosos que también hay que tomar mucho en cuenta. A lo mejor la autoridad de primera instancia dice, pues el partido político quiere que su agravio sea, pues que tenga razón con lo que señaló en su agravio, ¿no? Que su agravio sea fundado. Y entonces con esta prueba advierto que el agravio de esta persona es fundado, entonces ya no reviso las demás pruebas, porque ya es fundado y es lo que quiere, ¿no? Eso puede pasar. Y entonces la primera instancia resuelve y dice, es fundado el agravio del actor con base en esta prueba. Muy bien, hasta ahí llegó el asunto. Luego se va a segunda instancia y en la segunda instancia dice, no, no es fundado el agravio del actor con base en esta prueba. Con esa prueba no se puede demostrar que el agravio es fundado. Se equivocó la primera instancia. ¿Y las demás pruebas? No, pues ya no las estudió, porque dijo que con uno era suficiente porque ya era fundado el agravio. ¿Cómo que no valoró las demás pruebas? Pues no, porque se cumplía la pretensión nada más con la prueba que se valoró para decir que el agravio era fundado. Pues ya se equivocó la autoridad de primera instancia. Tiene que valorar todas y cada una de las pruebas. Aunque se cumpla la pretensión con 1, 2 o 3 pruebas, hay que valorar todas las pruebas. Cualquier autoridad electoral tiene que valorar todas y cada una de las pruebas. Y entonces, ojo, yo les estoy hablando que en una demanda pueden llegar junto con la demanda 100 pruebas. Ejemplo, 100 videos. No, pues que quiero que se anule la elección de diputaciones federales en el Distrito 25 del Estado de México. ¿Cuántas casillas instalaron en ese distrito? 500. Quiero que se anule la elección porque nos puede decir el partido, mira lo que pasó en estas 100 casillas. Y aquí están los videos de estas 100 casillas. Y entonces valorar pruebas quiere decir que hay que desahogar los 100 videos, hay que levantar un acta de cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 100 videos, qué se aprecia en cada uno de los 100 videos, narrarlo en un acta, qué se aprecia al principio, en medio y al final de esos 100 videos. Los 100 hay que desahogarlos. Y muchas veces tenemos plazos de 3, 4, 5 días para desahogar esos 100 videos y asentar en un acta las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Porque si dejo solamente uno de no analizar, pues es el partido político o quien sea el responsable, quien sea el que impugnó, perdón, va a ir a la segunda instancia y le va a decir, pues, ¿qué crees? Que la primera instancia nada más me valoró 99 videos y el número 100 no me lo valoró. Y entonces ahí la segunda instancia pues va a tener que valorar el video número 100, porque, ojo, otra figura muy importante en materia electoral, no aplica aquí lo que se llama en otras materias las famosas sentencias para efectos. Por ejemplo, el juzgado de distrito no valoró una prueba, me voy al colegiado de circuito y le digo al tribunal colegiado de circuito, oye, el juzgado de distrito no me valoró esta prueba. Y entonces el tribunal de circuito emite una sentencia para efectos, para el efecto, en pocas palabras, de regresar el asunto otra vez al juzgado de distrito para que el juzgado de distrito valore esa prueba que no valoró. Esa es una sentencia para efectos. Pero ya se imagina lo que nos vamos a tardar en tener una sentencia definitiva si el tribunal colegiado de circuito regresó el expediente otra vez al juzgado. Y el juzgado tiene que emitir una nueva sentencia y esa nueva sentencia se puede impugnar nuevamente al tribunal colegiado. ¿Cuánto nos vamos a llevar? Pues no les digo, pero menos de 6 meses no nos vamos, no va a ser. Entonces, en materia electoral, un asunto que se resuelve en 6 meses ya no nos va a servir, por lo general. En materia electoral, todos los asuntos se tienen que resolver antes de que tomen posesión las autoridades ganadoras. Si yo solicito que se anule una elección de gobernador o de gobernadora, por ejemplo, de una gobernatura, pues todas las demandas que tengan que ver con esa elección de esa gobernatura se tienen que resolver, perdón, antes de que tome posesión el candidato ganador.
Si toma posición la candidata o el candidato ganador el 15 de septiembre, pues todas mis demandas el Tribunal Electoral las tiene que resolver el 14 de septiembre, aunque sea a las 23:59, pero tiene que resolverlas todas. Porque una vez que toma posición el candidato ganador, ya no tendría efectos mi sentencia. Ya tomó posición, ya cómo voy a anular la elección. Tendría que anular la elección, aunque sea, les digo, un día antes de que se instale el Congreso, de que se instale un ayuntamiento, de que tome posición, en este caso, una candidata o un candidato a una gobernatura. Entonces, imagínense si un tribunal electoral va a decir, pues regreso este asunto al tribunal electoral de primera instancia para que valore esta prueba que le faltó. Pues no, ya no da tiempo. Lo que hace el tribunal es que sustituye a la autoridad de primera instancia y el tribunal de segunda instancia valora esa prueba que no valoró la autoridad de primera instancia, pero ya no se regresa al expediente. En la mayoría de los casos es imposible una sentencia para efectos en materia electoral porque no da tiempo de que la autoridad de primera instancia valore esa prueba que nos dice el actor que no se valoró y que ya efectivamente se acredita en el expediente que esa prueba no se valoró. Entonces, por eso es tan importante que todas las autoridades electorales, cuando les toque, valoren las pruebas, porque si no, pues viene mal justificada su sentencia, mal justificada su resolución, porque le faltó valorar algunas pruebas y entonces podría haber cambiado el sentido de su resolución o la justificación de su resolución al valorar esas pruebas. Y les digo, pueden ser 100, 200, 300, 400, las que quieran, ¿no? La elección presidencial del 2006, del 2012, perdón, en la elección presidencial del 2012 se presentaron más de 5,000 pruebas. Había una bodega especial en la sala superior donde se encontraban más de 5,000 pruebas que se tenían que evaluar con motivo de la elección presidencial y en plazos breves. Y estamos hablando de valoración de 5,000 pruebas y asentar ahí en un acta que es, cuáles son los resultados de la valoración de cada una de esas 5,000 pruebas. Claro, es un caso muy grande, se trata de la elección presidencial, pero siempre hay elecciones de diputaciones federales o locales en donde se tienen que valorar 100, 200, 300 pruebas, por lo general. Entonces, ese tema es muy importante y ojo, quien va a valorar las pruebas pues será la autoridad de primera instancia, porque si no las valora, entonces en plenitud de jurisdicción, así se llama la figura, las tendrá que valorar la autoridad de segunda instancia, pero le va a contestar a la de la primera, no fuiste exhaustivo en tu resolución, porque no valoraste todas las pruebas que se ofrecieron y se presentaron ahí directamente en el expediente. Entonces, ojo, para cualquier asunto, no solamente electoral, la prueba pues es el elemento fundamental para justificar bien una decisión. Me estás diciendo que pasó esto. Me estás diciendo que te causó este agravio. A ver, demuéstrame con una prueba qué es lo que sucedió. Y ya seguramente lo analizaron con mis compañeras y compañeros, que hay pruebas indiciarias y hay pruebas con valor probatorio pleno, ¿no? Ya vamos a ver algunos casos concretos posteriormente. Entonces, como vemos, tenemos que identificar exactamente qué nos están pidiendo en la sentencia, ¿no? ¿Cuáles son las pretensiones de quien presenta la sentencia? Digo, quien presenta la demanda, pero también debe haber una debida comprobación de los hechos a través de una apreciación o valoración exhaustiva de las pruebas. Cualquier sentencia debe tener una comprobación de los hechos vía las pruebas. Para justificar cualquier resolución, tengo que revisar las pruebas y esas pruebas deben de demostrar lo que estoy razonando en mi sentencia. Si no tengo las pruebas, insisto, va a ser muy complejo. Y luego ya vienen, ¿no?, las razones de derecho. Ya revisamos, ¿no?, los diferentes sistemas jurídicos, cómo se interpretan las normas, cómo se pueden ponderar dos sistemas, digo, cómo se pueden ponderar dos normas constitucionales o cómo se pueden ponderar una norma constitucional frente a una norma convencional, etcétera. Ya vienen
los temas de argumentación e interpretación. Pero necesariamente les digo, para que los hechos se puedan justificar, tendremos que acreditarlos con pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un tema de interpretación relacionado directamente con el de las pruebas. Fíjense cómo muchas veces la interpretación, como dicen los expertos, pues yo puedo resolver un asunto de una forma si interpreto la norma de una forma, o puedo resolver el asunto de una forma distinta si interpreto la norma de una forma distinta a la que la puede interpretar otra persona. Por ejemplo, aquí si yo les pregunto es pato conejo, muchos van a decir es pato, porque eso que está, yo lo veo desde mi parte izquierda, eso que parece las orejas del conejo, no son las orejas, es el pico del pato. Y otro me va a decir, no, 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 te estás equivocando, eso que se ve ahí sí son las orejas del conejo. Porque ve dónde está el ojo y no sé qué y no sé cuánto, y aquí nos vamos a quedar en la discusión y puede haber una interpretación que diga, esas son las orejas del conejo. Y puede haber una interpretación que me diga, no, ese es el pico del pato. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas de interpretación, pues ahí la parte fundamental para resolver ese asunto es si yo les pregunto, insisto, ¿es pato conejo? Pues me van a decir, no, pues yo lo veo pato, no, pues yo lo veo conejo. Pero si nos vamos a las pruebas, ahí en un dibujo no vamos a saber, pero si ya vemos, por ejemplo, eso en vivo, pues si tiene plumas es pato, si no tiene plumas es conejo. Si está nadando en un lago, pues los conejos no nadan en un lago, entonces es un pato. Si está corriendo por la pradera, en fin, con las pruebas vamos a arribar a la conclusión de que es un pato o es un conejo y vamos a justificar nuestra decisión y vamos a decir, mira, es un pato porque tiene plumas y efectivamente ese es el pico y adentro tiene una lengua o tiene dientes o lo que ustedes quieran. Pero ya tenemos una resolución debidamente justificada porque tenemos la prueba evidente que tiene plumas. O tenemos la prueba evidente que no tiene plumas y entonces esas son las orejas del conejo. Ahí está, las podemos tocar y vemos que son las orejas del conejo. Por eso la prueba es fundamental. Y así con esta prueba justificamos nuestra decisión. No podemos decir nuestra decisión, pues yo creo que es pato, pero también creo que es conejo, porque se me hace que sí son las orejas, pero luego lo veo más de cerca y se me hace que no, que es el pico. No, no podemos justificar así. Vamos a las pruebas nos dicen, mira, tiene plumas, entonces es un pato. Y listo, se acabó el problema. Si no hay pruebas, vamos a seguir en esta discusión. Si yo nomás les presento así la lámina, pues unos me van a decir, no, fíjate que sí es pato, otros no, fíjate que sí es conejo, y cada quien lo va a ver a su manera y cada quien le va a dar la interpretación que le convenga, sobre todo a los que presentaron la demanda y a los que se presentaron como terceros interesados. Quizá el que presente la demanda va a decir es pato y el tercero interesado va a decir no, es conejo. ¿Cómo vamos a resolver ese problema en un tribunal? Pues solamente con las pruebas que nos digan, mira, tiene plumas, entonces es pato. Mira, no tiene plumas, entonces es conejo. Ahí lo fundamental de las pruebas, hasta para interpretar la norma constitucional, convencional o legal, cualquier norma que se tenga que interpretar, tendremos que revisar las pruebas para justificar mi decisión. El problema que ya veremos después es que si no tenemos las pruebas suficientes, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a ver algunos casos ahí, ¿qué hacemos cuando no tenemos las pruebas suficientes? Y luego vienen aquí, esto seguramente ya también lo revisaron con mis compañeras o compañeros, el objeto de la prueba, ya lo saben, y la carga de la prueba. Tradicionalmente, desde hace miles de años, la carga de la prueba le corresponde al actor. Si tú me estás diciendo que sucedió esto, tú tienes que afirmarlo con las pruebas que tengas ahí que sean evidentes. Pero mañana en la sesión vamos a ver a un caso que llama mucho la atención, donde la carga de la prueba le corresponde al demandado. Son casos interesantes que vienen desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ya en algunos casos
ha asumido también la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya lo vamos a ver mañana, ese caso muy interesante, donde no le corresponde al actor la carga de la prueba, pero en la mayoría de los casos, quédense con esta idea, ¿no? De que la carga de la prueba le corresponde al actor. Tú me estás diciendo que pasó esto, tú me estás diciendo que estos son estos agravios, pues para que yo tenga la seguridad como juez o jueza de lo que me estás diciendo es cierto, tienes que presentarme las pruebas evidentes, donde lo que me estás diciendo es cierto. También vamos a platicar de algunos temas donde la prueba, pues, es indiciaria, no es evidente, pero también ya lo ha señalado el tribunal en diversos casos que hay asuntos que se pueden resolver con solamente pruebas indiciarias, sin tener pruebas con valor probatorio pleno. Algunos casos se podrán resolver con un cúmulo de pruebas indiciarias, pero que también tiene que cumplir con ciertos elementos que ya iremos revisando. Y después el procedimiento probatorio, solamente lo repasamos, porque seguramente también ya lo revisaron. Acuérdense, hay ofrecimiento y aportación de pruebas. No es lo mismo. Yo en mi demanda puedo ofrecer y aportar pruebas. Acuérdense que en el electoral, cuando presento mi demanda, ofrezco y aporto pruebas en ese mismo momento. Ya después no puedo salir, te ofrezco esta prueba. No, no, ya no. Solamente en la etapa de presentación de la demanda me vas a ofrecer y presentar pruebas. No puedes llegar 3 días después, ¿qué crees? También me faltó esta prueba. No, ya no. Solamente vamos a revisar las pruebas que se citan en tu escrito de demanda. Bueno, y en mi escrito de demanda puedo ofrecer y aportar pruebas. Las que aporto vienen directamente con el escrito, ya sea físicamente o electrónicamente, si lo presenté en línea, pero yo presento mi demanda y digo, aquí están las pruebas. Esas las estoy aportando. Pero también puedo ofrecer pruebas. Las pruebas que voy a ofrecer no las tengo ahí presentes junto con mi demanda. Son pruebas que no tengo, pero que las voy a ofrecer. Por ejemplo, me voy a casos sencillos, ¿no? Que son los de la casilla. Yo le pido al INE que me perdí en 5 casillas la elección. Entonces yo le digo al INE, mándame la copia, escrutinio y cómputo de esas 5 casillas porque no tenía representante en esas casillas de mi partido. Entonces le digo al INE, mándame una copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo de estas 5 casillas. Pero el INE no me las manda y ya tengo que presentar mi demanda. Entonces presento mi demanda y le digo al tribunal, te ofrezco estas 5 actas de escrutinio y cómputo que tienen errores, se las pedí al INE y no me las ha mandado, pero aquí está el escrito, le digo al tribunal, aquí está el escrito en el cual yo le solicité al INE estas 5 actas, en tal fecha y sellado ahí por la autoridad del INE, ¿no? Bueno, le estoy ofreciendo el escrito y le estoy diciendo, aquí te ofrezco estas 5 pruebas, no las tengo yo porque el INE no me las ha dado. Entonces, ahí estoy ofreciendo pruebas, pero no estoy aportando. Cuando llegue ese escrito al tribunal, el tribunal le va a decir al INE, oye, ¿qué pasó con estas 5 actas? Tienes 24 horas para que me las mandes ya directamente al tribunal, porque te las pidió el partido político en tiempo, no se las has dado, entonces ya mándamelas a mí directamente durante las siguientes 24 horas. Y entonces esas 5 actas de escrutinio y cómputo se las manda el INE al tribunal. Por lo tanto, yo como actor lo único que hice es ofrecerlas, porque no las tenía en mi poder, solamente las ofrecí, no las aporté. Por eso todas las leyes nos hablan de ofrecer y aportar pruebas. Puedo hacer las dos cosas. Te ofrezco estas que no tengo, pero que ya se las solicité a tal autoridad para que tu tribunal se lo vuelvas a solicitar, y te aporto estas que sí tengo aquí directamente, te las aporto con mi demanda y son tales y punto, ¿no? En fin. Luego, admisión y desechamiento. Acuérdense que también en materia electoral, como en otras materias, pues tiene derecho el juez o la jueza a decidir qué pruebas se admiten y qué pruebas no se admiten, ¿no? Habrá que revisar cada una de ellas. Inclusive, como ya vimos, pues toda la autoridad electoral pues también puede decidir de plano si admite o no admite la demanda. Simplemente si no la presenté dentro del plazo, se desecha mi demanda y se van todas mis pruebas y nadie las va a revisar. O si no viene firmada la demanda ni el escrito de demanda, se desecha mi demanda y también todas mis pruebas y nadie las va a revisar.
Cuando se desecha la demanda, pues también se van todas las pruebas y ya nadie las va a revisar. Ahí van a quedar, ¿no? Ya. Y luego viene la etapa del desahogo de las pruebas. Como yo les decía, el tema de desahogo de pruebas, pues no hay audiencias de desahogo de pruebas en materia electoral. Pues yo presento mi demanda junto con las pruebas y ya no me voy a esperar a que la audiencia para desahogar esta prueba. No va a haber audiencia para desahogar ninguna prueba durante el desarrollo de un proceso electoral. Inclusive el Tribunal Electoral, si ustedes revisan ahí, pues ha resuelto asuntos en 24 horas. Llega el asunto y al día siguiente se está sesionando para resolver ese asunto con una sentencia definitiva e inatacable. Entonces, imagínense, pues, si vamos a citar a una audiencia para desahogo de pruebas, si es un asunto que se tiene que resolver en 24 horas porque toma posesión el candidato ganador al día siguiente. Entonces, ojo, la materia electoral es una materia muy particular, por eso muchas veces cuando queremos relacionar la materia electoral con el penal, con el civil, con el fiscal, la materia que ustedes quieran, nos va a costar mucho trabajo, sobre todo en estos temas procesales, en estos temas de plazos, en estos temas de pruebas, totalmente distinto. En materia electoral, por lo general, los plazos para presentar una demanda son de 4 días. No vamos a tener más tiempo para presentar una demanda. Si nos vamos a otras materias, pues como todas y todos ustedes saben, pues en otras materias tenemos plazos mucho más amplios para presentar una demanda. En materia electoral son 4 días. Hay plazos de 3 días, ¿no? Hay otros distintos plazos, pero les digo, la mayoría de los plazos hablan de solamente 4 días. Inclusive si quiero impugnar toda la elección presidencial y voy al tribunal y le presento 300 demandas de los 300 distritos relacionados con la elección presidencial, sigo teniendo solamente 4 días para presentar las demandas. Eso sí, nos dicen las legisladoras y los legisladores, pero no se preocupen porque son 4 días de 24 horas, ¿no? Pues aunque sean de 24 horas. No vamos a dormir, no vamos a comer, no vamos a hacer nada para tener listas las demandas. Pues no somos robots. Entonces también hay que revisar estos temas de los plazos tan breves, tanto para presentar las demandas como muchas veces tienen los tribunales para resolver. Les digo, hay casos donde el asunto se tiene que resolver en 24 horas, si no, esa sentencia ya no tendrá efectos. Y, por ejemplo, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su informe del año pasado, señaló que en promedio el Tribunal Electoral resuelve sus sentencias en un plazo de 12 a 15 días con sentencias definitivas e inatacables. O sea, yo voy al tribunal y tengo una sentencia definitiva en 15 días. Y ya no hay más. ¿Cuántos tribunales en el mundo pueden decir que resuelven un asunto en 15 días? Pues prácticamente ninguno. Imagínense que en materia penal o civil tuviéramos sentencias definitivas en 15 días, no, pues viviríamos en otro mundo. En materia civil o penal hay asuntos, hay juicios que lamentablemente llevan 10 años y siguen sin tener una sentencia definitiva. Estoy hablando de 10 años. En materia electoral, los juicios se resuelven en promedio en 15 días. Pero eso suena muy bonito. El problema es que se tienen que valorar las pruebas en 3 días, se tiene que revisar todo el expediente en 4 días, se tiene que justificar una sentencia en 6 días. Por eso les digo, todas las reglas son completamente distintas. Y las reglas de las pruebas, pues también obviamente son completamente distintas. Imagínense que ustedes sean secretarias o secretarios de estudio y cuenta y les diga al magistrado, pues quiero mañana el proyecto de sentencia listo. Y entonces ese día hay que valorar todas las pruebas porque hay que tener el proyecto de sentencia al día siguiente, porque no da tiempo para analizar el expediente, más que tenemos solamente 24 horas. Porque les digo, en materia electoral los plazos son definitivos, se tiene que resolver todo antes de tome posesión, por ejemplo, un candidato ganador y entonces, si primero van al tribunal electoral de un estado y luego se van al federal, pues ya son 2 instancias y esas 2 instancias de todos modos tienen el mismo plazo. Si toma posesión el candidato ganador el 15 de septiembre, pues las 2 instancias, tanto la del estatal como la federal, tienen que resolver los asuntos antes del 15 de septiembre y punto.
Entonces, insisto, los plazos son muy breves y entonces por eso cambian completamente las reglas. Y luego también vemos aquí, revisamos las reglas de valoración. Acuérdense, se empezó siempre, sobre todo en los códigos civiles, con la prueba, con el sistema de valoración legal, que yo no estoy de acuerdo. Donde la ley nos dice, pues esta prueba tiene valor probatorio pleno y esta prueba no tiene valor probatorio pleno. Pero si la ley dice tiene valor probatorio pleno, pues es una prueba legal y por lo tanto el propio legislador dice tiene valor probatorio pleno. O tasada. Ya nos está diciendo la ley qué valor probatorio pleno tiene eso. Pero yo no estoy de acuerdo porque ¿por qué la ley nos va a decir qué valor probatorio tiene? Por ejemplo, en materia electoral, todas las leyes electorales, todos los códigos electorales de nuestro país dicen la documental pública tiene valor probatorio pleno. O sea, cualquier ley que revisen en materia electoral va a decir la documental pública tiene valor probatorio pleno. Entonces, de entrada decimos, bueno, por lo menos ya sabemos que las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Ya cualquier documental pública que presentemos con una demanda, ya sabemos que el juez o la jueza nos va a decir, sí, se entiende como cierto porque es documental pública y la ley nos dice tiene valor probatorio pleno. Pero en la realidad eso no es cierto. Por eso yo no entiendo por qué muchas legislaciones en el mundo dicen, si esta prueba está firmada por un notario, tiene valor probatorio pleno. No, hay que revisarla. Si esta acta de escrutinio y cómputo la firmaron los funcionarios y las funcionarias de mesa directiva de casilla, entonces es una documental pública y tiene valor probatorio pleno. No, no lo puede decir así la ley. La tiene que revisar la jueza o el juez necesariamente. Y quien tiene que decidir si tiene valor probatorio pleno o no, tendrá que ser el juzgador, la firme quien la firme. Porque a la hora que el legislador la revisa, dice, pues la firmó el notario. Y entonces imagínense que la vea el juez y diga, la firmó el notario. No, es que esta no es la firma del notario. Entonces ya no tiene valor probatorio pleno. No, pues no la firmó el notario, fíjate. Entonces pedimos ahí la pericial y el especialista que nos diga si es la firma autógrafa del notario o no. ¿Quién está realizando todas esas actuaciones? El juez o la jueza. La ley no nos puede decir, tiene valor probatorio pleno. No. Ojo, siempre lo tiene que decidir quien resuelve. Materia electoral. Las actas de escrutinio y cómputo tienen valor probatorio pleno porque las firmaron los funcionarios y las funcionarias. Es más, hasta la firmaron los representantes de los partidos políticos. Y a ver, yo les pregunto, ¿y si esa acta de escrutinio y cómputo firmada por todas las funcionarias y todos los funcionarios y firmada también por los representantes de conformidad, si esa acta tiene errores, si sumaron mal los votos, si sumaron los votos de todos los partidos y luego llegaron a votos nulos y los votos nulos los restaron de la votación emitida, ya se equivocaron, porque los votos nulos también van en votación emitida. Pero ahí en esa casilla los restaron. Está mal el resultado. Entonces, ¿tiene valor probatorio pleno? Es que así dice la ley. Porque mira, está firmada por las funcionarias y los funcionarios, pues sí, ya vi que está firmada por ellos. Y todo lo que firmen dice la ley que son documentos públicos en la casilla, pues sí, pero si tiene errores el acta, no es cierto lo que dice efectivamente es acta. Tiene errores. Por lo tanto, esto de las reglas de la valoración, la prueba legal o tasada, pues hay que siempre reflexionar. Desde mi punto de vista, toda la valoración de las pruebas deberá de ser a la libre convicción del juez. Solamente el juez, el juzgador, la jueza, la magistrada, tendrá que decidir exactamente qué valor probatorio tiene esa prueba que se está presentando. Pero bueno, en materia electoral nos dice la ley, las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Todas las demás pruebas serán a la libre convicción del juez. Por lo tanto, nuestro sistema en materia electoral es mixto, porque hay pruebas legales o tasadas
y hay pruebas que su valoración es a la libre convicción del juez. Sí, adelante, Carlos, buenas tardes. Te escuchamos. No se oye tu micrófono, ¿lo puedes abrir, por favor, Carlos? No te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Sí, Gracias. gracias. Buenas tardes, Carlos. Sí, también comentar que también en ocasiones en los expedientes, a pesar de que hay una prueba que pudiéramos valorar como la prueba madre del procedimiento o del juicio, pueden surgir otras pruebas que colisionen con esta y a lo mejor a pesar de que hayan sido tomadas en el ejercicio de la función de un servidor público y por tanto debiera valorarse como plena, pues ante la colisión que puede darse, pues se le puede restar fuerza a esta prueba que sería como la fundamental, ¿no? Me ha tocado ver en varios casos que sucede este tipo de circunstancias que obviamente van a darse al momento de hacer la valoración de todo el cúmulo de pruebas, ¿no? Exactamente, Carlos, como lo señalas muy bien, muchas veces han llegado al tribunal dos documentales públicas con valor probatorio pleno, pero contradictorias entre sí. Y entonces la ley nos dice, las dos tienen valor probatorio pleno. Por ejemplo, para casos de residencia, de repente nos llega un caso donde el candidato dice, yo tengo residencia en este municipio porque aquí está, ¿no? Aquí está expidiendo que tengo un oficio, el presidente municipal, donde dice que tengo residencia en este municipio. Porque aquí tengo una casa, porque aquí pago el agua, el gas, la luz, el predial, hay unas testimoniales que dicen que vivo aquí, entonces me expidió un oficio el presidente municipal de aquí que tengo residencia. Entonces es una documental pública, donde el presidente municipal o la presidenta municipal le está contestando a la persona o a la autoridad, efectivamente tiene residencia esta persona aquí en este municipio. Pero en un caso así, luego nos llegó también, por ejemplo, un informe de Relaciones Exteriores, donde nos decía la Secretaría de Relaciones Exteriores en su informe, esta persona vive en Texas. Pues el informe de Relaciones Exteriores es una documental pública con valor probatorio pleno. El informe del presidente municipal, donde dice que tiene su residencia ahí en esa localidad, es una documental pública con valor probatorio pleno. Entonces, la jueza o el juez tiene que decidir cuál de las dos pruebas tiene mayor fuerza. Y no puede decir, esta no tiene valor probatorio pleno o esta no me sirve porque está firmada por el presidente municipal. Tampoco puede decir, no, esta de relaciones exteriores no me sirve, pues está firmada también por una autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, las dos son documentales públicas, las dos tienen valor probatorio, pero hay que ver cuál tiene mayor fuerza probatoria para resolver ese asunto. Y las dos son documentales públicas. Y así como ese caso, llegan muchos casos donde habrá que revisar exactamente. Ahí, por ejemplo, en ese caso, pues efectivamente revisó el tribunal y dijo, bueno, el presidente municipal está diciendo que tiene su domicilio ahí, o sea, que ahí tiene una casa, que ahí paga el predial, que ahí paga el agua. Bueno, pero eso no quiere decir que ahí tenga la residencia. Simplemente nos está diciendo el presidente municipal en un informe público firmado por él que ahí tiene una casa. Entonces ahí, de alguna forma, no se acredita así la residencia, solamente se acredita que tiene un domicilio ahí y que efectivamente él es el dueño y que sí paga el agua y que sí paga la luz, digo, el agua, el predial, etcétera. Y por otro lado, Relaciones Exteriores nos está diciendo, vive en Texas porque conforme su pasaporte, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, de alguna forma, ahí, por ejemplo, se concluyó, vive en Texas, pero tiene una casa en este municipio. Y pueden ser las dos cosas, y las dos documentales públicas, en lo que corresponde, están diciendo la verdad. Porque el presidente municipal nos está diciendo, tiene el domicilio aquí, pero Relaciones Exteriores nos está diciendo, en este momento vive acá. Sin embargo, no deja de tener la casa ahí en ese municipio. Sí, adelante, Daniel, buenos días, adelante. Buenas tardes. Perdón, Mantengo mi cámara buenas tardes, Daniel, sí, apagada adelante. porque de repente tengo intermitencias y la No te preocupes, enseño. Daniel, te Eh, escuchamos. a nosotros aquí en un procedimiento especial sancionador nos sucedió algo muy particular. Sin embargo, no pudimos ver la tasación de la prueba porque el tribunal declaró inexistente los hechos. Estos hechos
bueno, para empezar, pues nosotros íbamos a declararlo improcedente, pero por ahí hubo alguna como, eh, mm, pues una discusión un poco con el área especializada del central. Nosotros éramos consejo municipal y nos Sí, dijo el consejo municipal, bueno, la tienes que admitir porque tú no puedes valorar las pruebas, efectivamente, ¿no? Sin embargo, bueno, este caso era sobre una posible persecución y acoso hacia un candidato por parte de elementos sí, de seguridad pública del ayuntamiento. Entonces, el candidato lo identifica porque trabajó con él cuando fue interino de presidente municipal. Entonces lo señala directamente, dice, este compa trabaja para el ayuntamiento, es comandante de la policía municipal y bueno, iniciamos la investigación. Mm, Preguntamos al área de recursos humanos del municipio y efectivamente afirma la relación laboral y nos dice nada más que depende directamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana niega la relación laboral. Para sí, emplazarlo también fue todo un lío porque le dejamos fijado en puerta en la Secretaría de Seguridad Ciudadana su expediente y su cédula y resulta que sí se presenta a través de un representante, se presenta a la audiencia y se presentan todos los que estuvieron implicados y en ese momento también exhiben un, una copia certificada, de hecho, de sí, un contrato de prestación de servicios que había tenido vigencia hasta antes de los hechos, donde presuntamente persiguieron al candidato, ¿no? Que lo estaban acosando, ya estaban ahí en sus meetings y todo lo demás. Sin embargo, bueno, como les refiero, no pudimos ver en sí cómo valoraron estas contradicciones de prueba, cómo es más, lo raro también se nos hizo cómo llegó esa copia certificada, o sea, de dónde nace, dónde la exacto. solicitaron, cómo la solicitaron, en fin, y no pudimos ver cómo, pues había una contradicción, ¿no? Realmente era, creo que los procedimientos especiales sancionadores, digamos, en tanto la bondad y también la debilidad que tienen es que son un tanto de estricto derecho y solamente se valoran pruebas, ¿no? Es decir, si acreditan o no con las pruebas los hechos, pum, pues ya se da la existencia o inexistencia. Es decir, no me ha tocado ver mucho la adminiculación de pruebas, por ejemplo, como han hecho muchas valoraciones, ¿no? Que los medios periodísticos dicen una cosa, que, que se acredita, por ejemplo, que el candidato lo anduvo siguiendo una camioneta. O sea, es muy difícil, ha sido muy difícil comprobar hechos a través de estos procedimientos híbridos, pero sí nos faltó por ahí ver, pues era interesante ver cómo el tribunal se hubiera advertido, pues que había una contradicción entre dos pruebas, pues digamos tres pruebas con valor probatorio pleno, si así lo fuera, porque eran documentales públicas, ¿no? Expedidas precisamente por incluso la misma autoridad del ayuntamiento o autoridades del ayuntamiento. Exactamente, Daniel, es un caso muy interesante que habrá que revisarlo y así como ese que tú señalas, llegan muchísimos casos a los tribunales donde hay dos documentales públicas, las dos con valor probatorio pleno, y es el tribunal donde tiene que revisar esas pruebas a ver cuál, pues, es la que genera convicción en la juzgadora, en el juzgador para resolver el asunto conforme a esa prueba, a pesar de tener otra documental pública con valor probatorio pleno, como muy bien lo señalas, luego podemos tener contradicciones inclusive en estas pruebas que son documentales públicas o entre una documental pública frente a una documental privada o también hay muchos casos muy interesantes de las famosas pruebas que estás mencionando, las pruebas indiciarias, que solamente es un indicio, pero resulta que, por ejemplo, tenemos no una nota periodística, tenemos 10 notas periodísticas las 10 en el mismo sentido, o sea, dicen lo mismo los 10 periódicos, sacan la misma fotografía los 10 periódicos,
sin ninguna en contrario. No hay un solo periódico en la comunidad que saque una fotografía contraria, que saque una leyenda contraria a lo que se está diciendo en ese periódico. Por lo tanto, si 10 periódicos dicen lo mismo, por ejemplo, 10 periódicos dicen, ayer domingo el candidato fue a misa en esta iglesia, y ahí está el candidato dentro de la iglesia, y ahí están las fotografías de los 10 periódicos que el candidato está dentro de la iglesia, y luego sale el candidato y dice, hay que votar por tal partido político afuera de la iglesia, y todas los notas periódicas dicen, pues el candidato se pronunció a favor de tal partido político, o el servidor público, o quien sea, pues fíjense, todas estas pruebas indiciarias pueden arribar a una conclusión que efectivamente estaba el candidato ahí o el servidor público ahí, a tal día, a tal hora, en tal lugar, sin tener también ninguna documental pública. Sí son muy interesantes estos casos, pero como lo señalas también, Daniel, bueno, ahora es un híbrido este tema de las quejas. La investigación la realiza la autoridad administrativa en casi todas las entidades federativas, y quien resuelve es el tribunal, ¿no?, electoral, la autoridad jurisdiccional. Entonces, por lo general, muchas veces ya la autoridad administrativa no le corresponde hacer esta serie de inferencias para saber cuáles pruebas tienen fuerza probatoria importante y cuáles no. Eso ya le corresponde a la autoridad jurisdiccional. Solamente será la autoridad administrativa quien integre el expediente, recabe todas estas pruebas, las envíe al tribunal, y será ya el tribunal el que decida si es que se acredita determinada conducta o no se acredita determinada conducta. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante lo que nos señalas, que te digo, la experiencia nos dice que sucede en muchos casos donde hay documentales públicas contradictorias entre sí, inclusive, como tú lo señalas, expedidas por la misma autoridad, ¿no? Por el mismo ayuntamiento. Un director del ayuntamiento expide una prueba, otro director otra distinta, son contradictorias, pero los dos son servidores públicos del ayuntamiento, los dos firmaron esas documentales, entonces son documentales públicas con valor probatorio pleno, pero resulta que son contradictorias entre sí. Gracias, Daniel. Adelante, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, te También en el mismo escuchamos. sentido. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? Sí, claro. Gracias. Ok. Le decía la misma forma, un asunto que por ejemplo, un expediente, y me quedó muy presente el asunto de la evaluación probatoria. Y ahora que lo menciono en relación a las documentales públicas, una que en concreto se trata de probatorio en el Instituto de Unidad de Castilla, un ayuntamiento aquí en Guerrero, donde Castilla estaba decidiendo ya en la elección, ¿no? En primer lugar, ganamos unos cuantos votos, en segundo lugar, la elección. Y bueno, esa casilla siempre una cosa que del ayuntamiento había un director de la casilla. El candidato en primer lugar, el que ganó, decía, es que este director no se sabe a inicios del año. Antes de No se escucha bien, Víctor. ¿Te puedes acercar al micrófono? En segundo lugar, se escucha cortado. El celular de la casilla presenta copia certificada de un recibo de nómina. El recibo de nómina es simple, o sea, una hoja blanca, pues no trae las características que señala la fiscal. Y bueno, ya ves que ahora se hace en tiempo real. Y sin embargo, a esa copia certificada se le da valor pleno y dice, no, pues sí, he acreditado que el documento de casilla. A mí me llamaba la atención esa que no cumplía con los requisitos de la legislación, aún cuando fue secretario general del ayuntamiento. Entonces ahí Ya no se escucha, Víctor. No sé si puedas acercarte al micrófono o algo así, porque ya no se escucha. Sí, mira, Víctor, por lo que alcancé a escuchar, efectivamente, muchas veces a esas copias certificadas no se les da el valor, o realmente se les da valor probatorio pleno, y en realidad no tienen valor probatorio pleno. Aquí quedaría esa prueba como una prueba indiciaria que necesariamente la tendríamos que relacionar con algunas otras pruebas a ver finalmente qué valor probatorio plena. ¿Qué valor probatorio tiene? Acuérdense que siempre hay que relacionar todas las pruebas. Primero se valoran en lo individual
pero si no nos alcanza la valoración en lo individual para decir si es cierto lo que se dice o no es cierto lo que se dice, necesitamos buscar otras pruebas que fortalezcan lo que está diciendo esa prueba en lo individual. Entonces, primero hay que valorar las pruebas en lo individual y luego en su conjunto, así como ese caso que señalas, pues a lo mejor era una copia certificada, pero no tenía valor probatorio pleno porque era una copia simple, no un original. Habrá que relacionarlas con algunas otras pruebas para determinar qué fuerza o qué valor probatorio tendría esa documental de las que nos platicas, pero pues sí, Víctor, como ese caso han sucedido muchos otros casos donde la autoridad dice, no, sí tiene valor probatorio pleno, mira, está firmada por tal funcionario, pero resulta que finalmente ya cuando llega al tribunal ese valor probatorio no es tan pleno, no es completo, habrá que revisarla, quedará solamente como una prueba indiciaria y habrá que concatenarlas con algunas otras pruebas. Por lo general, si hay pruebas de un lado y del otro, ya va a ser más difícil que tenga valor probatorio pleno. Pero insisto, si son varias pruebas indiciarias en un mismo sentido, sin ninguna en contrario, pues se puede tomar como cierto ese tema, aunque en lo individual ninguna prueba tenga valor probatorio pleno. El valor, el análisis de todas esas pruebas en su conjunto puede generar convicción en alguna jueza, en algún juez, para arribar a una conclusión respecto de este tipo de pruebas, como las notas periodísticas o como esta que señalas, Víctor, que era una copia simple que se dijo que tenía valor probatorio pleno, pero sin embargo no teníamos todos la seguridad de que efectivamente fuera una prueba con valor probatorio pleno. Hay que ver el expediente siempre, cuántas pruebas hay en el expediente y si podemos relacionar unas con otras pruebas. Una sola prueba aislada, indiciaria, no va a arrojar convicción en el juzgador. Pero varias pruebas indiciarias, en el mismo sentido, insisto, sin ninguna en contraria, sí pueden arribar a una conclusión para el juzgador, independientemente que en lo individual ninguna tenga valor probatorio pleno. Muchas gracias, Víctor. Ojalá se corrija ahí tu micrófono para que nos sigas comentando. Pero por lo pronto, muchas gracias. Bueno, seguimos. Luego también, ya seguramente lo revisaron, pero le damos una repasada a los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba, no? Y cuáles son, ojo, los medios de prueba, ¿cuáles son? Nos dice claramente la ley, aquellos que llegan al expediente. Los medios de prueba son aquellos solamente que llegan al expediente. Y la verdad judicial, ojo, ese es un tema también muy importante, la verdad judicial es lo que resuelve una jueza o un juez. Pero ojo, no es exactamente lo que pasó. Es lo que resuelve un juez o una jueza porque son las pruebas que le llegaron al expediente y entonces con esas pruebas se va a llegar a una verdad judicial de los hechos. Pero eso, insisto, no quiere decir que sea la realidad, que exactamente eso haya sucedido en la realidad. Simplemente, pues obviamente un juez tiene que resolver con las pruebas que se integran en el expediente. Por ejemplo, el caso que les decía hace rato, que puede llamar mucho la atención, pero que se quemó un paquete allá afuera. Pues a lo mejor sí se quemó un paquete allá afuera, sí es cierto, pero no va a ser la verdad judicial porque no llegaron pruebas al expediente para acreditar que se quemó ese paquete. Entonces, ojo, la verdad judicial será aquella en que resolvió una jueza o un juez con las pruebas que integraban el expediente, que son los medios de prueba. Con los medios de prueba se va a llegar a la verdad judicial. Pero insisto, eso no quiere decir que solamente eso es lo que sucedió, por ejemplo, en un proceso electoral. En un proceso electoral pudieron haber sucedido otras situaciones, sin embargo, no es una verdad judicial porque no se acreditó con pruebas directamente en el expediente. ¿Me pueden disculpar 3 minutos, por favor? Porque están tocando aquí en mi casa y como todavía estamos aquí en lo virtual, pues tengo que ir a abrir la puerta. Discúlpenme 3 minutos, por favor. Claro, profe, adelante.
Listo, compañeras y compañeras, una disculpa nuevamente, no me gusta hacer estas cosas de interrumpir las clases, pero ya ven, actualmente pues hay que hacer muchas veces esto porque bueno, todavía tenemos algunos cursos en línea, ahorita en la oficina estamos en híbrido, unos días vamos, otros días no, para no juntarnos todos, y entonces bueno, pues ahorita sí tuve que interrumpirla 3 minutos, pero seguimos. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía, medios de prueba son los que llegan a un expediente y con esos medios de prueba vamos a llegar a la verdad judicial. Pero insisto, eso no quiere decir que no sucedieron algunos otros acontecimientos. Quizás sí sucedieron, pero no se pudieron acreditar, no pudieron llegar esas pruebas al expediente y entonces un juez no pudo revisar esas pruebas y emitir una sentencia en forma diferente. Acuérdense que en materia electoral, como les decía, pues solamente tenemos 4 días para presentar nuestras demandas. Entonces, imagínense que quieran impugnar una elección de diputaciones federales, que en ese distrito se instalaron 500 casillas y quieren revisar lo que sucedió en 500 casillas, solamente tienen 4 días, pues a lo mejor van a revisar lo que sucedió en 300, pero no les va a alcanzar para revisar lo que sucedió en las 500, o a lo mejor sus representantes de los partidos se allegaron de pruebas de 300 casillas, pero en otras 200 casillas no había representantes, entonces no tienen las pruebas suficientes. Es decir, en materia electoral, pues hay muchos datos totalmente distintos al que cualquier otra materia, y entonces muchas veces pues no llegan las pruebas que tienen que llegar a un expediente para resolver exactamente lo que sucedió. Entonces, una cosa es la verdad judicial de los hechos y otra cosa es muy distinta los hechos reales que quedaron ya en el pasado y que algunos hechos no se pudieron reproducir ya directamente a la hora de resolver el asunto. Entonces, como vemos, pues tenemos el sistema legal, donde la ley nos dice qué valor probatorio tiene la prueba, y el sistema libre. En el sistema libre, como es a la libre convicción del juez, el juez decide qué valor tiene cada una de las pruebas. Muchas veces entran estas tres figuras que son importantísimas: las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. Y muchas veces las leemos y decimos, no, eso no nos va a servir de mucho, pero claro que nos sirve de mucho, sobre todo en materia electoral. Simplemente si yo les pregunto cómo se marca una boleta, cuáles las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia, ¿cómo nos dicen que los mexicanos y las mexicanas marcamos una boleta? Pues todos me van a contestar con una cruz. La mayoría, cuando vamos y votamos, marcamos la boleta con una cruz. ¿Y saben qué? Les va a llamar mucho la atención. La ley no dice marca con una cruz. La ley dice, marca el recuadro de tu preferencia. ¿Por qué lo marcamos con una cruz? Por esto, por las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. En México aprendimos a marcar una boleta con una cruz, porque así nos dicen luego las autoridades administrativas, nos ponen ejemplos, marca el emblema de tu preferencia y la marca es una cruz. Pero si leen la ley no dice marca con una cruz. La ley nada más dice, marca el recuadro de su preferencia. Sin embargo, las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia nos dice que la mayoría de las mexicanas y mexicanos marcamos la boleta con una cruz. Entonces, este tema de las reglas de la lógica también muchas veces las tiene que analizar la juzgadora o el juzgador para determinar el valor probatorio de alguna prueba. Si es una boleta, si tiene una marca con una cruz en un emblema, se entiende que quería votar por ese partido, independientemente de que la ley no dice marca con una cruz. Porque luego, por ejemplo, llegan impugnaciones ante el tribunal que nos dicen, oye, es que marcó con una cruz, eso quiere decir que es falso, que no está de acuerdo, porque en un examen, si me califican con una cruz, quiere decir que está mal. Entonces el ciudadano puso una cruz, quiere decir que no está de acuerdo con ese partido. Y la ley dice marque, pero marcó con una cruz, no está de acuerdo porque en México una cruz es falso, es negativo, es que está mal. Entonces, fíjense, ahí se hace una interpretación atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica, las máximas de la experiencia. Nos dice, si marcas un emblema con una cruz, quiere decir que estás a favor
de ese partido político, aunque sea una cruz. Porque en un examen, la paloma es positivo, la cruz es negativo, fíjense. Pero en una boleta, la cruz es positivo. Por eso muchas veces también estas reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia en materia electoral son muy importantes. No nos pueden decir, oye, marcó con una cruz en el emblema, entonces quiere decir que no estaba de acuerdo con ese partido. No, si marcó con una cruz, quiere decir al contrario, que sí estaba de acuerdo con ese partido, a pesar de que la ley nos dice, marca el recuadro de tu preferencia, sin decir exactamente de qué se trata la marca. Ojalá en una próxima reforma electoral ya las leyes, porque son todas las leyes del país, ya las leyes del país sean un poco más claras y nos digan, marca el recuadro de tu preferencia con una X, entonces ya queda más claro. O marca el recuadro de tu preferencia, en fin, de alguna forma, pero no solamente que diga marca, porque si dice marca, también nos enfrentamos a otro problema. Por ejemplo, si dentro del emblema dice, no quiero votar por este partido, es una marca dentro del recuadro. Pero está diciendo, no quiero votar por este partido. Entonces las reglas de la lógica, la sana crítica, la máxima experiencia nos dicen, pues no quería votar por ese partido, aunque sea una marca dentro de un recuadro. Y luego si viene una grosería dentro del recuadro, que se vaya ya saben a dónde. Si está dentro del recuadro, ¿es válido o es nulo? Fíjense, todas las reglas que se tienen que utilizar, pues las reglas de la lógica también y la experiencia nos dicen si viene ahí una grosería, una marca denostativa dentro del emblema, pues quiere decir que no quería votar por él, aunque sea una marca dentro del recuadro. Y así va emitiendo los tribunales electorales atendiendo a esta libre valoración de la prueba y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. La experiencia en materia electoral es fundamental para resolver muchos casos. Les puse el más elemental, que es una boleta, pero esto de las reglas de la máxima experiencia nos sirven para, en muchos casos, valorar este tipo de pruebas, también para temas de residencia, para alguna otra serie de asuntos. Las reglas de la máxima experiencia nos sirven muchísimo, la lógica. Por lógica, ¿qué quiso decir? La lógica es muy importante y por lo tanto siempre una juzgadora o un juzgador tiene que revisarlas. Y ojo, cuando habla de juzgadora, juzgadora, juez o jueza, magistrado o magistrada, no crean que nada más él. Acuérdense, ¿quiénes son los primeros que resolvemos los asuntos? ¿Quiénes son los primeros que interpretamos la ley? ¿Quiénes somos los primeros que buscamos cómo resolver el asunto, si a favor o en contra, cómo calificar el agravio, si fundado o infundado? Los primeros son a los que les llega el expediente. ¿Y a quién les llega el expediente? A las secretarias o secretarios de estudio y cuenta. Son los primeros que nos enfrentamos a todos estos temas. No crean que nada más el juez. Ya luego el juez nos puede decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, quítale, muévele, modifícale, pero los primeros que nos enfrentamos a este tipo de asuntos, pues somos las secretarias y secretarios de estudio y cuenta en un tribunal o quienes presentamos la demanda. Antes de que llegue el caso al tribunal, nosotros ya tenemos que hacer valer toda esta serie de criterios directamente en la demanda y a ver si nos hacen caso en el tribunal o no, si nuestros argumentos son fundados o infundados, pero muchas veces los criterios los tiene que llevar el litigante al tribunal y luego el tribunal asumir si ese criterio se confirma o si ese criterio no se confirma. Y luego ese criterio que llevó un litigante al tribunal y que luego confirmó el tribunal se puede volver una jurisprudencia y entonces esa jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades electorales. Pero quienes empiezan son las litigantes y los litigantes, después las secretarias, los secretarios de estudio y cuenta, después las juezas, los jueces y después el tribunal de primera instancia, el de segunda y de tercera instancia. Pero todos siempre van a revisar todos estos temas de la valoración de las pruebas, desde quien presenta hasta la demanda hasta quien tiene que valorar las pruebas en primera, en segunda, en tercera instancia, etcétera, ¿no? Y aquí, como vemos, ya lo platicamos, el juez tendrá en materia electoral entonces siempre la potestad de realizar reconocimientos o inspecciones judiciales o requerir informes o otros documentos a cualquier autoridad federal, estatal o municipal. Yo como autoridad electoral, tribunal o instituto,
le puedo solicitar a cualquier autoridad electoral, a cualquier autoridad, cualquier informe. Y están obligadas. ¿Qué autoridades? Las federales, las estatales y las municipales. También le puedo solicitar cualquier informe o documento a los partidos políticos, a las candidaturas, a las agrupaciones, incluso a particulares. Cuando es a particulares debe ser la menor molestia posible. Como autoridad electoral debo de tratar de molestar lo menos que se pueda a los particulares, pero también en un momento dado le puedo pedir un documento o una información a un particular, ¿no? Y bueno, ya viene el catálogo de pruebas, como vemos son las documentales públicas, las privadas, las técnicas, presuncional, legal y mala, instrumental de actuaciones, todo lo que está en el expediente, que es la verdad judicial. También se admiten la confesional y la testimonial, pero desde que se presenta la demanda, y la pericial esta que ya platicamos, que la ley sigue diciendo solamente cuando no sea proceso electoral se podrá admitir y desahogar una prueba pericial. Sin embargo, como ya vimos, hay excepciones en el tribunal en donde se tendrá necesariamente que desahogar esta prueba pericial porque ya hay muchos casos en el tribunal de personas y comunidades indígenas en donde pues tenemos que saber si efectivamente esa persona pertenece o no a una comunidad indígena, porque si pertenece se puede registrar para una candidatura, si no pertenece no se puede registrar, por ejemplo, para una candidatura. Y entre esos casos hay otros casos también que muchas veces es necesaria la prueba pericial, aunque a veces pues no da tiempo de que se desahogue. Por ejemplo, al Tribunal Electoral también, por ahí de 2010, 2011, 2012, se presentaron como prueba, ¿saben qué? Pues las famosas tarjetas estas de tiendas, las tarjetas Soriana, con puntos, o la tarjeta rosa con dinero, o la tarjeta no sé qué, donde decían que había coacción del voto. Pero imagínense que les llegue a ustedes sean magistrados o magistrados de un tribunal y que les llegue una caja llena de tarjetas Soriana. ¿Ya por eso se acredita la coacción en el voto? Pues primero hay que ver si esas tarjetas son vigentes, si no son vigentes, si traen puntos, si no traen puntos, si son nuevas, si no son nuevas, si se repartieron a los electores, si no se repartieron, si se utilizaron los puntos, si no se utilizaron los puntos. Todo eso hay que ver, imagínense. Si no hay peritos, pues a mí como juez, ¿quién me va a decir, oye, esta tarjeta es nueva, sí tiene puntos, sí se utilizó, la utilizó un elector, o sabes que es nueva, nadie la ha utilizado, ni siquiera tiene puntos, etcétera? Pero claro, no se les pase lo que les dije al principio. La carga de la prueba le corresponde al actor. Si tiene puntos, demuéstrame que tiene puntos, demuéstrame que te la dieron a ti, demuéstrame que hubo coacción al voto. Otro caso que me llegó hace mucho tiempo, que también me llamó mucho la atención, nos decían en una demanda, ¿sabes qué? Hubo coacción al voto en esta casilla, porque todas las personas que votaron en esta casilla les llegó un mensaje de Telcel diciendo vota por tal partido a sus celulares. Pero ¿saben qué más decía el partido? Investígate. No, 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 pues ¿cómo que investígate? Tu partido político tienes que demostrarle al tribunal que efectivamente fueron reales esos mensajes que llegaron a los celulares de todas las personas que votaron en esa casilla y que hubo una coacción diciéndoles voten por tal partido político. El que debe demostrar es el que presenta la demanda. No va a ir el tribunal a Telcel, oye, sí es cierto de estos mensajes, oye, sí es cierto que estas personas tenían sus celulares el día de la elección y les llegó este mensaje. No, por eso es un problema, insisto, muy complejo la materia electoral. Porque si uno se pone en los zapatos de la litigante o el litigante que solamente tiene 4 días para acreditar toda esta serie de circunstancias, pues es muy complejo también. Obviamente, para un partido político, en 4 días llegar al tribunal y decirle, mira lo que pasó en esta casilla, en esta casilla, en esta casilla y en esta casilla, y ¿sabes qué? Hubo coacción al voto, fue determinante y tienes que anular la votación de todas esas casillas. Recabar las pruebas para acreditar alguna serie de hechos en las casillas es muy complejo. Ahora tenemos las pruebas idóneas, ya las vamos a ver mañana, pero las pruebas idóneas para acreditar lo que sucedió en una casilla, pues son las propias actas que se levantan en la casilla. Ya vamos a ver algunos ejemplos mañana, pero obviamente deben cumplirse 2 requisitos muy importantes. Esas actas que se levantan en las casillas deben ser claras y deben estar bien redactadas sin errores.
Yo cómo puedo saber, les voy a poner unos ejemplos mañana, pero yo cómo puedo saber el resultado de una casilla sin paquete y sin boletas. Imagínense que yo les diga, en esta casilla quemaron el paquete y quemaron todas las boletas. No hay ni una sola boleta, quemaron el acta original de escrutinio y cómputo, todo se quemó. Entonces, ¿ya no hay resultados? Claro que sí hay resultados. ¿Saben con qué? Con las actas de escrutinio y cómputo que le dieron a los representantes de los partidos, porque esas actas se desprenden de una original y esas actas, ha señalado yo al tribunal, tienen valor probatorio pleno porque se desprenden de un original. También pueden ser los resultados del PREP, como dice Carlos, o algunas otras pruebas. Mañana vamos a revisar un caso de esos y algunos otros casos de sancionador. Vamos a ver un caso de nulidad por violencia política en razón de género, etcétera. Ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero sí vamos a ver varios casos relacionados con este tema de las pruebas. Pero ojo, muchas veces me dicen, no, pues si no hay boleta, si no hay paquete y no hay acta original, imposible obtener los resultados. Sí se pueden obtener los resultados sin tener el paquete, sin tener las boletas y sin tener el acta original. Simplemente, como yo les decía, no hay que irnos a una sola prueba en lo individual. Hay que revisar todas las pruebas, qué pruebas tenemos y si de esas pruebas que tenemos podemos arribar a una conclusión. Aunque ninguna tenga valor probatorio pleno en lo individual, pero todas sean indiciarias y nos puedan arribar a alguna conclusión final. Pero no podemos decir, este caso se resuelve así, este caso se resuelve asado. No, cada caso es particular. En cada caso hay que revisar exactamente qué pruebas integran el expediente, si llega por ahí alguna prueba superveniente o no, y en su caso, si con puras pruebas indiciarias se puede resolver un asunto como ya ha sucedido. También les voy a platicar del asunto de Colima, donde se anuló la elección de la gubernatura por una prueba superveniente que llegó después y que con esa prueba que llegó después al tribunal, pues fue una prueba determinante y que con esa sola prueba se anuló la elección y que no la anuló el tribunal local porque no estaba esa prueba ante el tribunal local, pero ya ante la sala superior sí se tenía esa prueba y con esa prueba alcanzó, fíjense, una prueba para que se anulara toda una elección en una entidad federativa con una sola prueba, pero fue determinante para ese caso. Entonces vamos a platicar de algunos casos en las casillas, de este caso de Colima, de un caso de violencia política en razón de género y de también los famosos casos que tenemos de redes sociales, que es lo que más se está utilizando en este momento en todas las elecciones y seguramente no soy adivino, pero nos va a suceder en este 2022. La mayoría de las elecciones ya tienen ahí redes sociales desde que inicia o antes de que inicia la campaña hasta el día de la jornada electoral. Hay una serie de propaganda política en redes sociales que luego son pruebas que se tienen que valorar tanto para las quejas que se presentan como posteriormente para anular o no una elección. Inclusive hay un dato por ahí que tiene el INE que actualmente todas las quejas que se presentan ante el INE, fíjense, de esas quejas por propaganda política, el 80% viene la queja con propaganda política que se realizó en redes sociales. O sea, el 80% de la propaganda política que se está denunciando actualmente al INE es en redes sociales. Entonces, seguramente nos estamos enfilando para tener un 2024 donde todos los temas electorales circulen en redes sociales. Entonces hay que ver cómo se debe de acreditar algún tema que haya sucedido en redes sociales, cómo se puede dar de baja esa propaganda, porque sí ya está más claro que tiene mucho mayor fuerza las redes sociales que el radio y la televisión. Y actualmente lo que está muy regulado en la legislación es radio y televisión, redes sociales simplemente ha emitido lineamientos el INE y ha emitido criterios el tribunal, pero también una próxima reforma electoral hay que revisar muy bien el tema de redes sociales, cuándo es calumnia, cuándo no, cómo se puede acreditar, cómo no se puede acreditar y sobre todo cómo se puede dar de baja aquella propaganda que está afectando una campaña en redes sociales. Pero, insisto, en los procedimientos especiales sancionadores se ofrecen como pruebas, la mayoría de los casos, temas relacionados con redes sociales. Ya no nos vamos a los espectaculares,
Ya no nos vamos a las bardas pintadas, solo en algunos casos particulares. Ya no nos vamos a radio y televisión. El 80% de las quejas que llegan al INE en este momento están directamente relacionadas con propaganda publicada en redes sociales. Bueno, compañeras y compañeras, no sé si tuvieran alguna duda, alguna otra participación. Si no, les agradezco mucho a todas y a todos su atención el día de hoy y ya mañana entramos a revisar algunos casos. No nos va a dar tiempo de ver todos los casos, obviamente, pero vamos a ver algunos casos emblemáticos que ha resuelto el tribunal relacionados con este tema de la valoración de las pruebas, cómo se tiene que valorar desde una casilla hasta para una elección. Entonces, si no tuvieran alguna otra duda, alguna otra participación, insisto, les agradezco mucho su atención. Aquí al principio de la presentación viene mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. También está mi Twitter ahí, Darío Mora J, las iniciales con mayúscula. Si alguien quisiera esta presentación mañana, con todo gusto me escribe ahí en mi correo electrónico y yo les contesto el correo electrónico enviándoles esta presentación con todo gusto, lo que veamos hoy y mañana. Yo se los envío con todo gusto si me escriben en mi correo electrónico. Mañana, terminando la sesión, yo les hago llegar esta presentación y cualquier otro tema que tuvieran por ahí, alguna duda en materia electoral, alguna duda de algún curso de la Escuela Judicial Electoral, pues siempre estaré a sus órdenes ahí en mi correo electrónico. Por lo pronto, muchas gracias a todas y a todos por su atención. También le agradezco a Cristian, mi compañero de la EGE, que le dio seguimiento a esta transmisión y nos vemos mañana, como dicen en la televisión, a la misma hora y en el mismo canal. Por lo pronto, que tengan una excelente noche, cuídense mucho, nos vemos mañana, hasta luego, que estén muy bien, hasta luego. Josué, Carlos, hasta luego, Gerarda, Fraile, Jenny, hasta luego. Víctor, gracias por tu participación. Yunen, hasta luego, Mayra, que estén muy bien. Elizabeth, hasta luego. Víctor, nos vemos. Daniel, gracias, hasta luego. Jenny, nos vemos, hasta luego. Gracias, Cristian. Gracias, Fidel. Nos vemos, Dari, que estés bien. Nos vemos mañana. Gracias. María del Rosario, muchas gracias.